Ya. Buenas tardes, queridos estudiantes. A ver, vamos a dar inicio. A ver, pero eh, a ver, yo voy a está muy otra vez a encuadrar la. Ya. A ver, espero que ahí esté mejor la pantalla. Bueno, por ahí. Continuar con los axiomas de la lógica nomológica. Hasta ahora hemos visto, a ver, el último axioma que estábamos viendo es el de distribución. Vimos que el, si es que simplemente trasladamos el principio de simplificación a la lógica deóntica, vamos a tener algunos problemas. Yo les puse el ejemplo de ese empleado que al final del día tiene que hacer un respaldo de las transacciones que ha tenido su empresa. Él es un contador y está trabajando en una computadora y después de hacer ese respaldo tiene que apagar la computadora. Entonces, no puede ser el. A ver, voy a escribir en la pizarra lo que estoy diciendo, el principio de distribución. Bien, les decía, esto es en la lógica deóntica estándar. Bien, recuerden, yo les estaba diciendo que el principio de simplificación es simplemente de los disyuntos. Puede ser el izquierdo, puede ser el derecho. En la lógica deóntica, lo que se hace es anteponer el operador de obligación tanto en la premisa conjuntiva como en uno de los conjuntos, en la conclusión. En este caso es el conjunto derecho. Pero les dije que si es que la obligación que tiene el empleado es de hacer dos acciones. ¿Sí? En primer lugar, guardar todos los datos de la contabilidad de su empresa al final del día, respaldar, guardar en el disco duro esa información y apagar la computadora. De ahí, de esa obligación conjunta, no se sigue que tiene obligación de apagar la computadora, independientemente de si hizo un respaldo o no. Les decía que si es que no hace el respaldo y sin embargo él cree que tiene la obligación de apagar la computadora, basado en la lógica deóntica, él está incumpliendo una de sus tareas, una de sus funciones, la de respaldar la información en el disco duro. Entonces, Lorenzo añade una premisa suplementaria para que se pueda concluir la obligatoriedad del segundo conjunto. Y esa segunda premisa es que se cumple o es verdadero el primer conjunto.
Bien, ahí sí, pero fíjense, se está añadiendo como segunda premisa la realización del otro conyunto. Nosotros podemos cambiar aquí las letras A y B. La B puede ir a la premisa, la A y la conclusión, da igual. Pero el hecho es que hay, si tenemos la obligación de una conjunción y sucede el un conyunto, entonces el otro conyunto es obligatorio. ¿Sí? Recuerden, este principio se llama distribución porque estoy pasando de la obligación de la conjunción a la obligación de cada uno de los conyuntos, el que sea el izquierdo o el derecho, pero a condición de que suceda el otro conyunto. Bien, y eso también sucede con el operador de licitud. Bien, voy a avanzar ahora al sexto axioma. El que acabamos de ver es el quinto. A ver, este axioma es el de no impedimento. Entonces, pasemos a la sección 9.5. Bien, nosotros hemos visto ya este axioma en otras ocasiones. Este dice si está autorizada, a los demás se les prohíbe que impidan la realización de esa acción. ¿Ya? Recuerden, Lorenzo cree que equipara, mejor dicho, la licitud o la permisión con tener un derecho. Y eso también es una libertad. Entonces, la premisa dice, si es que una acción cualquiera es lícita, está autorizada, tenemos derecho a eso, entonces los demás, lo que según una teoría de los derechos es el respondente, sea los particulares o el Estado, están en la obligación de no impedir. Bien, los demás tienen prohibición de impedir esa acción A. ¿Sí? Entonces aquí estoy diciendo, no es lícito, eso significa está prohibido. ¿Sí? Bien, entonces fíjense lo que está sucediendo acá. El, en la premisa tengo un derecho, el derecho de realizar una acción, ¿sí? Licitud es lo mismo que derecho. Y en la conclusión, a partir de ahí, se sigue que los demás, sea los particulares o la colectividad, la sociedad, ¿sí? A ella no le es lícito, es decir, está prohibido, impedirá. Una prohibición es un deber negativo y no pueden impedir esa acción A. Entonces, este axioma lo que está haciendo es
correlacionando un deber con, perdón, un derecho con un deber negativo. Por lo cual, este principio es lo que establece es una correlación entre derechos y deberes. No puede haber derechos si es que los demás no tienen una determinada obligación para con el titular de los derechos. Bien, ahora, ¿cómo entiende Lorenzo la cuestión de impedimento? ¿Sí? El, ese verbo, Lorenzo lo entiende en el sentido fisicalista. Es decir, y bueno, hay una complicación ahí que introduce Lorenzo en esta sección 9.5, pero lo principal del impedimento es dos cosas. O se hace violencia a las personas, o se hace alguien, él pone un barrote en la puerta y de modo que no puedo salir. Ese es un impedimento. Propiamente no está ejerciendo la fuerza sobre mi persona, eso sería violencia. Está poniendo un barrote en la puerta que no me permite salir de la casa. Y eso es un impedimento. Entonces, o es fuerza en las cosas o violencia sobre las personas. En todo caso, esa noción de impedimento, lo que está haciendo es frustrar el ejercicio o el disfrute de un derecho. Entonces, hay que tener claridad con respecto a qué significa impedimento. Voy a escribir en el pizarrón. A ver, si es que alguien impide la realización de un derecho, no está respetando esos derechos. ¿Sí? A ver, que hace es el frustrar la realización o el goce de derechos ajenos. ¿Sí? Por lo tanto, este principio de no impedimento, lo que está diciendo es que hay que respetar los derechos ajenos. Ahora, una de las objeciones que se ha lanzado contra este principio es que es el siguiente. ¿Sí? A ver, imaginémonos que hay un concurso para notarios, se presentan varios candidatos y hay un candidato, llamémosle Genaro, que supuestamente tiene derecho a ser notario, a ganar una plaza en este concurso. Bien, si es que eso fuera así, tiene derecho a ganar el concurso, entonces, ¿qué pasaría con los demás candidatos, con los demás concursantes? ¿Sí? Les está prohibido a ellos, a los otros, el frustrar a Genaro que gane el concurso. ¿Sí?
esa sería la objeción, que si es que uno se presenta a un concurso para llenar una vacante, los otros, y suponemos que eso es un derecho que tiene el sujeto, estamos llamando Genaro. Por este principio de no impedimento, tendríamos como consecuencia que los demás candidatos no podrían, por ejemplo, realizar mejor los ejercicios, las pruebas a las que se les sometan, de modo que pueda de un contraejemplo. A ver, Lorenzo responde que ese contraejemplo está suponiendo un derecho que supuestamente sería incondicional, pero no lo es. ¿Sí? Genaro tiene derecho a ganar el concurso solo si, o con la condición de que en la oposición y méritos tenga mayor puntaje que los demás. Y en caso de que no suceda eso, es decir, si es que hay otro candidato que tiene más méritos o le supera en puntaje en las pruebas de prácticas o escritas, entonces no tiene ese derecho. ¿Sí? Entonces, este contraejemplo está suponiendo ilegítimamente que se trata de un derecho incondicional cuando en realidad es lo contrario. El derecho está condicionado. Genaro tiene derecho a ganar la plaza solo si los demás concursantes, los otros contendientes o contrincantes, tienen menor puntaje o menos méritos que Genaro. Si se cumple esa condición, ahí sí tendrá derecho a ser notario. Caso contrario, no. En condicionalidad del derecho, cae la objeción. A ver, perdón, es con G. Eh, no, perdón, este ejemplo está en el libro y Lorenzo escribe el nombre Genaro con J. A ver, entonces, disculpen si es que escribo mucho en contra de mi costumbre. La respuesta que da Lorenzo es que este derecho a ser notario no es incondicional.
Derecho condicionado. Es como si dijéramos que pensemos en una banca de un parque y que es solamente para una persona, un banco, ¿sí? O algo así como una silla. El, empleemos como ejemplo al mismo individuo. Genaro tiene derecho a sentarse en el banco, pero hay otro individuo, Osvaldo, que también tiene el derecho a sentarse en el banco. Entonces, ambos no tienen derecho a sentarse. O sea, el derecho que tiene cada uno es condicional a que el otro no quiera sentarse. ¿Sí? Entonces, son ejemplos comunes contra ciertas reglas o principios de la lógica jurídica que están suponiendo que son derechos incondicionales cuando en realidad no lo son. Bien, ahora otra de las objeciones que menciona Lorenzo en contra del principio de impedimento es que este principio implicaría que, que no es posible la apropiación privada y por lo tanto estaría prohibida la propiedad privada. ¿Sí? Veamos qué piensa Lorenzo de esta. A ver, verán, creo que necesito explicar la objeción para que se entienda. El, cuando, cuando leí este pasaje, Lorenzo no se extiende mucho en explicar precisamente esta implicación. ¿Por qué este principio de no impedimento tendría esta consecuencia de que se pondría límites a la propiedad privada? ¿Sí? Límites fuertes que se deberían entender como prohibición de la propiedad privada. El, quiero hacerles ver por qué desde este principio tendríamos esta consecuencia. Era, pensemos en la diferencia entre ricos y pobres, la desigualdad. Podemos hablar de desigualdad en la distribución de la riqueza. Oxfam tiene cifras realmente alarmantes, como la de que el 1% de la población más rica del mundo posee. Entonces, eso es tremenda desigualdad. ¿Sí? Ahora, o incluso podríamos nosotros ver estadísticas en un país concreto. Podría ser nuestro país, Estados Unidos o cualquier otro. Ahora, una de las soluciones que se podría proponer para evitar esa distribución desigual, dejemos de lado la cuestión de si es que es justa o no, si es que es la de hacer una redistribución. Piense, por ejemplo, a través de los impuestos,
que el que más tiene, más contribuye, en cambio el que no tiene, no contribuye. Esa es una tasa impositiva progresiva. Conforme aumentan los ingresos o la renta que tiene uno o la riqueza, más impuestos va a pagar. Entonces, la carga recae en mayor medida sobre los más ricos. Esa es una propuesta. Ahora, y entonces lo que se está haciendo es pasando la riqueza de un grupo, puede ser minoritario, de la sociedad para beneficiar a otros, que podría ser una mayoría. ¿Y qué se hace con ese dinero? Se pueden brindar servicios públicos. Pensemos en salud, educación, vivienda o incluso trabajo, seguridad social, muchas otras cosas. Es decir, que el goce de los derechos estaría esa redistribución de la riqueza. Pero, y esa redistribución podría ser obligatoria por ley, quiera o no la persona rica. Entonces, sería como que a la fuerza se le está quitando lo que supuestamente ha adquirido legítimamente para beneficiar a otros a través del goce de derechos. Bien, entonces, fíjense, apliquemos esa situación general acá, al principio de no impedimento, ¿sí? Si es que una acción es lícita, como por ejemplo, acceder a servicios de salud, a educación, tener un lugar donde vivir, tener empleo, ¿sí? Tener seguridad social. Si esas cosas son lícitas, están autorizadas, entonces los demás no podrían impedir que las personas tengan vivienda, y podríamos decir vivienda digna, decente, que tengan un trabajo, que la gente acceda a la educación, no solamente primaria y secundaria, sino universitaria. Pero para que haya esos servicios públicos de salud, de educación, trabajo, vivienda social, se necesita dinero y ese dinero se lo hace sacándoles a los ricos. ¿Sí? Entonces, la objeción consiste en que ese principio de no impedimento no podría hacer la disposición de sus bienes, sino que es el Estado. Podemos llamarle estado de bienestar, estado dictatorial, como quiera, pero el Estado a la fuerza le está quitando al individuo sin su consentimiento, por lo tanto a la fuerza, para que los otros vean realizados sus derechos fundamentales. Entonces, esa es la objeción segunda que se lanza contra el principio de impedimento, ¿sí? El de que si es que los individuos tienen derechos, entonces los demás tendrían obligación de no estorbar, de no ser un obstáculo para la realización para el goce efectivo de esos derechos. Entonces, obviamente, esa consecuencia es, podemos decir, bastante radical, podemos decir revolucionaria, y bueno, entonces ya, disculpen, se me acabó la hora,
Veremos la próxima semana qué responde Lorenzo Peña ante esa segunda objeción, que se seguiría de su principio de no impedimento, que ese principio quitaría la propiedad privada. ¿Sí? Bueno, discúlpenme, ya no tuve tiempo por estas cosas imprevisibles que suceden a veces. Y entonces nos vemos el próximo día miércoles. Ya este fin de semana les habilito, les he de dar suficiente tiempo como para buena tarde y un buen fin de semana. Que pasen bien. Hasta luego.